del municipio de Fomeque. Pues ya habíamos tenido un encuentro, al compañero Edwin, muy amable por hacernos la invitación, mirando desde otras propuestas con el compañero Willy Carmona y con los compañeros de ASOINCA, pues a presentar la coyuntura que se dio en el último mes, especialmente porque era un proceso que ya venía desde antes. Entonces iniciaremos haciendo una presentación muy general, ¿sí?, de lo que significó inicialmente lo que es ahorita lo del Estatuto Único, a manera general, y luego continuamos con el compañero Willy Carmona y más adelante con el compañero Aureliano de ASOINCA. Muchas gracias, Ede. Listo, mi profe Juliana. Sí. Como cuenta la profe, compañero, estamos iniciando este conversatorio dirigido a los compañeros del Magisterio de Fomeque, organizado por la Subdirectiva Sindical del Magisterio de Fomeque. Y en esta ocasión, como comentó la profe Juliana, a quien tenemos de nuevo acompañándonos, quien es delegada por Cundinamarca a la Asamblea Federal de FECODE. Vamos entonces a tener 3 intervenciones de 3 personas que nos van a facilitar diferentes elementos para el análisis de esta coyuntura que vive el magisterio. La profe Juliana entonces como delegada de nuevo hace su intervención como en el conversatorio anterior, para comentarnos su punto de vista como delegada y la coyuntura en Cundinamarca. A propósito, pues, de la cual tenemos asamblea de delegados de ADEC. En segundo lugar, entonces, el compañero Willy Carmona, quien es directivo de la Asociación Distrital de Educadores, el Sindicato de Educadores de Bogotá, quien a su vez también es candidato al Ejecutivo de FECODE. Y en tercer lugar tendremos al compañero Aureliano Guzmán, que es directivo de ASOINCA, Asociación de Institutores del Cauca, de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, que, como hemos escuchado, compañeros, y hemos recibido información al respecto, ASOINCA ha sido el sindicato que ha desarrollado la movilización con la toma de la entrada del Capitolio Nacional en las últimas semanas, con reivindicaciones puntuales frente a la permanencia de la planta docente y al tema del modelo de salud, que en todo caso serán elementos que nos van a desarrollar allí en profundidad y que están en debate a nivel nacional en el magisterio. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente, compañeros, ya para darle la palabra a los 3 invitados, que en esta ocasión tendremos un punto de vista que puede ser diferente, que puede ser alternativo frente al punto de vista que ya se compartió en el conversatorio anterior de parte de la compañera Marta Alfonso frente a el debate del estatuto docente. Y en esa medida, pues es bueno que nos hagamos de algunos elementos para el análisis, elementos que pueden ser diversos, diferentes, para que tengamos un punto de vista frente a esta situación que es tan importante para todos los profes y las profes del país. Voy a darle entonces la palabra a la profe Juliana para que desde su papel como delegada por Cundinamarca a la Asamblea Federal nos plantee sus elementos, sus puntos de vista, sus análisis en la actualidad y frente a la reforma del estatuto docente. Profe Juliana, adelante. Bien, gracias, Ede. Bueno, nuevamente, entonces, haciendo como una exposición, voy a compartir por aquí pantalla. Un momentito.
Bueno, entonces, compañeros, ¿sí ven la presentación? Sí, compañero. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que todo, pues nos vamos a ubicar, nosotros como sindicato, ADEC, Asociación de Educadores de Cundinamarca. Nosotros somos parte, ¿sí?, de una federación y una confederación, ¿sí? Son 34 filiales a FECODE, ¿sí? Y FECODE hace parte de la CUT. Entonces, partamos del hecho. En Cundinamarca existen unos municipios certificados que hacen parte de ADEC y ellos presentan sus propuestas y tienen sus directivas diferente a lo que corresponde a ADEC. No es que no hagan parte de ADEC, sino que por la dimensión, la cantidad de, perdón, ¿sí se ve? Por la cantidad de docentes afiliados, entonces es necesario que nos organicemos a través de sus directivas, ¿sí? No somos no somos paralelos, sino que hacemos paralelos. Listo. Bueno, entonces hacemos esto. FECODE hace parte de una confederación más grande que es la CUT. Bueno, el Estatuto Único surge como una propuesta de los que hacemos parte de la Asamblea. Entonces, vuelvo acá de la Asamblea. Uy, Dios mío. Bueno, la máxima instancia en el sindicato de ADEC es la Asamblea. Inclusive estamos jueves y viernes. Estoy transmitiendo desde acá, desde la concentración de estamos todos los delegados. Somos 275 asambleístas a ADEC. Adicionalmente, pues también existe un ejercicio dentro de cada municipio donde existen las subdirectivas, donde están también presentes las asambleas municipales. Para FECODE existe también una asamblea de delegados, ¿sí?, federales. ¿Sí? Del total de los 34 sindicatos, existen actualmente 270 delegados a FECODE. Por Cundinamarca somos 12. Una presentación. Espérate a ver si la puedo. A ver, así. Si puedes silenciar. ¿Así? Si puedes silenciar. ¿Así la puedes ver? Aún no, mi profe. Espérate a ver. Es difícil con esto. A ver. Vuelvo a ingresar. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, comentaba, nosotros hacemos parte, entonces, 12 delegados que estamos en la federación por parte del sindicato ADEC. En la última asamblea que se realizó en el mes de diciembre, se propuso que los temas de reforma estatutaria a FECODE y el tema del estatuto único eran puntos que debían ser llevados a las bases de los sindicatos filiales y debía ser discutido. Entonces, fue un mandato de los asambleístas para que nosotros pudiéramos discutir y por eso es que se está llevando a todos los sindicatos. Este estatuto, pues, es una propuesta que hace FECODE, pero que hay que revisarse muy detalladamente porque hay cosas que no pueden proceder debido a que se pierden algunos puntos en la estabilidad, ¿sí?, de docentes del 2277 y
de alguna manera también, ¿sí?, va a hacer más grave la situación de estabilidad de los docentes del 1278 a través de la evaluación de desempeño. Entonces, vamos en ese sentido que hay que discutirlo. Hay algo, y es que el tema de la reforma al Estatuto de FECODE se está dejando de lado, o sea, casi no se está abordando el tema, entonces hay que hacerlo. Sí. Bueno, hay 6 capítulos. El capítulo 1 es de generalidades del Estatuto Único. Hay generalidades, ¿sí?, son puramente conceptos, ¿sí?, de lo que debería ser el estatuto. ¿Sí? Nosotros tenemos propuestas para que se incluyan a este Estatuto Único otras que son importantes, como el tema del retiro. En el capítulo 2 están los temas de órganos de administración, vigilancia y apoyo a la gestión dentro del sistema educativo. Entonces, hablan quiénes son los que van a administrar y van a vigilar. Señalan exactamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil como la que continuará haciendo esa tarea de vigilancia. Además, debe apoyar a la gestión, ¿sí?, de todo lo que son los ingresos, la permanencia, el nombramiento a las secretarías de educación. Bueno, y hay otros elementos de vigilancia, pero eso es como lo que uno debería mirar con énfasis, con un ojo de lupa, lo que significa la Comisión Nacional de Servicio Civil. En el capítulo 3 presenta el tema de lo que son empleos, plantas de personal y movilidad laboral, nominación y posesión. Dan el concepto de lo que es docente, lo que es el directivo docente, lo que son los requisitos, ¿sí?, para poder ingresar al sistema educativo, a la planta docente. Nombran unos cargos especiales, los que conocemos, pero se agregan también el tema del vicerrector, que ha sido tan polémico, ¿sí?, y el de docente especial para los estudiantes con discapacidad o con excepcionalidad. Entonces, viene un capítulo que va a introducir estos elementos, quiénes serían, cómo serían los requisitos para poder dar ingreso a ellos. También este capítulo habla del tema de lo que es la carga laboral, ¿sí?, lo que es el tema de hay una partecita que habla en este capítulo de que ojalá que se extendiera esto a lo que es el sector privado, a docentes privados, pues que nosotros conocemos las difíciles situaciones con las que viven, pero está ahí también a consideración. En el mismo capítulo 3 está el tema de la selección, ¿sí?, por concurso docente, que sí es por ser carrera, eso está contemplado en la Constitución Nacional, entonces ahí se escribe. El tema de nombramiento, periodo de prueba, pues antes era el mínimo de 4 meses, perdón, ahora pues señala exactamente que sea de 6 meses. El tema de nombramiento en provisionalidad, hace una aclaración con respecto a que los docentes que están en provisionalidad podrían ser suplidos. Bueno, siempre lo han hecho los docentes que están nombrados, pero los que entren en provisionalidad y que estén en lista de elegibles se le daría como prioridad. También aparece en esto lo que es el tema del proceso después de haber sido aceptado, la posesión, cómo se puede revocar el nombramiento de un docente y adicionalmente, en caso de que haya iniciado un proceso judicial, cómo podría el docente regresar. Habla también del tema de lo que son la carga académica, lo que conocemos como asignación académica. Se propone y cambia, ¿sí?, que el número de estudiantes por aula sea distinto, disminuye notablemente. Los periodos entonces también de clases se cambiaría, serían menores, ya no serían de las 22, sino que disminuiría. Se aclara el tema de los orientadores, se pide que sea un mínimo un orientador por cada 500 estudiantes. Recordemos que la ley dice que debe ser de 250, sin embargo, pues algo polémico porque la mayoría, por ejemplo, en Cundinamarca, ¿qué es lo que ocurre? Que nombran un orientador por institución. En el distrito es diferente porque pueden nombrar 2 orientadores
más inclusive, pero en Cundinamarca no ocurre eso, es uno por institución, pues ahí agregan ese tema. El tema de la relación docente, entonces cambia, se incrementa a 1.5, ¿sí? Es decir, el decreto 3020 que señala 1.25 cambia a 1.5 para bachillerato, ¿sí? También se modifica para primaria y preescolar. Bueno, acá viene el tema polémico con respecto al tema en el capítulo 4, que es el de carrera docente, escalafón y registro público. El escalafón, entonces, sería modificado a niveles que estarían en línea vertical y a unos subniveles que estarían horizontalmente. ¿Qué quiere decir? Que los docentes pues ya podrían acceder, ¿sí?, a más escalafones, ¿sí?, especialmente los del 1278, toma como una copia para que los compañeros del 1278 se ubiquen. Los del 2277, pues la de ellos es de 14, ¿sí? Ascensos, porque es que el 2277 señala exactamente ascensos, son 14. Para el 1278 son actualmente, nosotros no tenemos sino 3, pero con esta propuesta dice que sea de 5, donde incluiría el normalista, el licenciado, el magíster y el doctorado. En sentido vertical, pues horizontal, estarían unas modificaciones que se producirían de acuerdo a los reconocimientos por estudio, por experiencia y por producción académica. ¿Cómo lo harían? Como lo hace más o menos el 2277, es decir, a través de puntos. No, 2277 lo hace con el de créditos, ¿sí? Nosotros lo haríamos con puntos. Va desde la A hasta la J. Entonces, otro tema muy polémico, porque para subir de A hasta J, si usted no estudia, para ascender a maestría, a doctorado, o inclusive de normalista a licenciado, o de licenciado a especialista, o a maestría, o a doctorado, quiere decir que usted se quedaría ahí si no cumple los puntos. Entonces, tendría más o menos casi 30 años para subir de AJ si no estudia. Entonces, está ese tema. Bueno, hay un organismo acá que se incluiría dentro de esto y está muy unido al tema tan polémico también de la evaluación de desempeño. Y es que aparece un organismo que se llama el CEPAD. El CEPAD lo que haría es, el docente que quiera estudiar, pues se hace trámites, ¿sí? No es directo el estatuto, esta propuesta de estatuto no dice directamente, pero sí se puede deducir que a través del CEPAD se haría la formación posgradual de los docentes, ¿sí?, con recursos del Estado, pero este CEPAD lo compondría, o hacen parte más bien, hacen parte docentes de las universidades públicas, representantes de la Secretaría de Educación, representantes de docentes y un delegado de la Secretaría del sindicato, en la propuesta del CEPAD. El CEPAD también tendría como función lo de hacer seguimiento al tema de la evaluación de desempeño. El que no cumpla, pues se le haría como una capacitación, una formación especial para que pues haga a través de un plan de mejoramiento todos pues, estos problemas que haya tenido y que hayan llevado a que su evaluación de desempeño pues sea baja. Los otros temas, pues, que son los siguientes capítulos, no han sido tan criticados, pero que hay que mirarlos. Pero la propuesta que nosotros tenemos con el compañero Willy, con el compañero Azoinca, es en torno a estos primeros capítulos. Entonces, acá pues ya les daría paso al compañero Willy Carmona. Gracias. Compañero Willy.
Listo, compañero, ahí se ve la presentación. Adelante, mi profe Willy. Regáleme un minuto que se me descargue el computador, un minutico. Bueno, mi profe. Compañeros profes de FOMIC, vamos, de acuerdo a las explicaciones que nos vayan realizando, la información que nos vayan compartiendo, vayamos formulando nuestras preguntas o propuestas que podamos plantear a partir de lo que se está compartiendo hoy. De tal manera que lo podamos canalizar a través de la compañera Juliana hacia la Junta Federal, hacia la Asamblea Federal. Profe Edwin. ¿No, Juliana? Sí, hay algo mientras se va organizando Willy. Adelante. Sí, va en esto. Nosotros hemos venido, los 12 representantes por ADEC, hemos venido recogiendo propuestas para que, pues no a través de nosotros, sino a través de Rocío López, que es la compañera secretaria de Asuntos Pedagógicos, que fue como la orientación que dio FECODE en la circular 50. Los secretarios de Asuntos Pedagógicos harán recopilación de todo el proceso de propuesta al Estatuto Único, pero eso se traslada también a los secretarios de Asuntos Pedagógicos de cada subdirectiva. Entonces, la idea es que ese ejercicio se pudiera hacer, ¿sí? Y enviar a los enlaces que hemos compartido, ¿sí? Desde los delegados. Nosotros tenemos dentro de 15 días encuentros, los 12 delegados para organizar la información enviada desde todas las subdirectivas y desde ADEC, porque la Junta de ADEC está construyendo también su propia propuesta. Entonces, nosotros, ¿qué haríamos? La presentaríamos en la asamblea que está programada para los días 23 y 24 de marzo, ¿sí? De este año a la Asamblea Federal. Entonces, es como un ejercicio de estos días muy juicioso, mirar todas las propuestas, porque pues ya hay organizaciones, fuerzas del magisterio que han venido leyendo concienzudamente este tema, y entonces sería importante que pues lo hicieran llegar. Si hay una propuesta de FOMEC, pues entonces que llegara como de subdirectiva de FOMEC, ahí al enlace pues que yo compartiría contigo para que los profes pudieran hacer el ejercicio. Claro que sí, gracias mi profe Juliana. Nos queda entonces la tarea. Muchas gracias. Profe Willy, ya está listo. Listo, compañeros. ¿Cómo me escuchan? Muy bien, mi profe. Listo, entonces, nuevamente un cordial saludo, compañeros y compañeras de la subdirectiva de FOMEC. Mi nombre es Willy Carmona. Los saludamos desde las tierras del llano, estamos en Yopal, porque estamos haciendo una correría por todo el país, pues sustentando nuestra postura, que es una lectura desde una posición crítica frente al documento que el Comité Ejecutivo de FECODE nos presenta. Lo primero que tenemos que decir es que es un documento. Nosotros tenemos claridad que el Congreso Federal del 2017 en Medellín lo que trazó fue unos criterios generales, más no el articulado que ustedes han conocido a través de las redes. Hay que decirlo claramente al Ministerio de FOMEC que dicho documento instruido en cabeza del presidente en su momento, Nelson Alarcón, con unas personas de ciertos equipos políticos al interior de FECODE, que si bien pues avalamos la iniciativa, lo que no compartimos es que no haya sido discutido y construido con los maestros de aula que son ustedes. Y precisamente por no construirlo con ustedes, el documento presenta una serie de discusiones que nosotros queremos traerles a ustedes. Lo primero es
en el artículo 1 el documento plantea que el objeto del estatuto es mejorar y garantizar la calidad en la educación. Creemos nosotros que desde ahí las personas que construyen el documento no tienen claridad para qué es un estatuto. Un estatuto lo que debe hacer es reglamentar las relaciones frente a los derechos de carrera del magisterio. Y obviamente no está dentro de las funciones de los maestros garantizar como objeto todos los elementos de la calidad educativa. Nosotros solo somos un componente de dicha propuesta. El objeto de la calidad en la educación debe estar en una ley general de educación y no en un estatuto. Es decir, no pueden responsabilizar a los maestros de la calidad en la educación. Somos una parte de, pero no es nuestra responsabilidad. Hay otros factores, de hecho, más influyentes, como por ejemplo la relación técnica de maestro-estudiante, que también está en el estatuto, y que ratifica que las personas que lo construyeron hace mucho tiempo no conocen el quehacer del aula, porque las relaciones técnicas no deben estar en un estatuto docente, porque el estatuto docente, reitero, su función es regular los elementos de la carrera docente. Las relaciones técnicas deben estar en la educación, en una ley general de educación o en una ley estatutaria. Entonces, empecemos con un análisis de los capítulos 3 y 4. Entonces, lo primero que tenemos que decir, compañeros, es que el documento tiene una narrativa, ¿cierto? Por todo lado aparecen elementos de carácter administrativo y empresarial, ¿cierto? Están las palabras desempeño, mérito, competencia, sanción, evaluación, sanción, el discurso punitivo. Entonces, creemos que recoge un legado muy negativo del 1278, cuya estructura jurídica y administrativa de lejos no permite un enfoque pedagógico. Y creemos que este documento también tiene esa debilidad. No se ven muchos elementos de carácter pedagógico. Nos llama la atención, por ejemplo, cómo en el lenguaje se mantiene que por obtener calificación insatisfactoria en su evaluación de desempeño, o el que sin justa causa no se presente en la evaluación respectiva, será retirado del servicio. Es decir, es el documento de los y las trabajadoras, compañeros. Nosotros no podemos proponerle al patrón que nos quite nuestro principal derecho, que es la estabilidad laboral. Porque si algo me ha enseñado la vida, al igual que a ustedes, es que cuando uno se sienta a negociar, uno pide 10 para que le den 5, o pide 5 para que le den 2. Si de plano la organización sindical que representa los intereses de los maestros ya le está diciendo al patrón que nos excluyan de la carrera, pues ahí hay una situación para discutir, ¿no? Nosotros creemos que la estabilidad es el principal derecho de los trabajadores, tal cual como la tienen los maestros presentes en esta reunión del 2277. Entonces no compartimos que en la estructura del documento se mantenga el enfoque punitivo de la evaluación. El siguiente elemento que nos llama la atención es que el documento borrador del Comité Ejecutivo de FECODE tiene en cuenta algunos elementos para los provisionales. Que tenga en cuenta elementos para los provisionales es interesante en clave de que se conoce su papel dentro de la carrera docente, así no tengan derechos de carrera. Me explico. Bajo cualquier modelo, por perfecto que sea, la provisionalidad va a estar siempre presente. Porque suceder entonces que aquellas vacantes donde no exista concurso en determinado momento y no haya lista de elegibles, ¿quién va a ocupar ese cargo? Un compañero provisional. Aquellas situaciones administrativas de incapacidades de 2, 3, 4, 5 meses, ¿quién va a estar allí? Un compañero provisional. Si una entidad territorial con recursos propios genera un proyecto pedagógico, ¿quién va a estar allí? Un provisional, o sea, la provisionalidad va a estar. Y entonces es muy válido que el documento lo contemple. Donde vemos la debilidad es que solo lo contempla y no lo regula. Nosotros tenemos 7 propuestas para que se incluyan en el componente de provisionales. Estas 7 propuestas no van en clave del nombramiento en propiedad.
van en clave de garantizar derechos laborales a los compañeros provisionales que cubren las siguientes situaciones administrativas. La primera, un provisional de vacante definitiva. Se le tiene que garantizar la continuidad en el contrato. Me explico. Si el docente provisional está cubriendo una vacante y es reemplazado por un docente de planta en un movimiento de traslado, ese docente provisional se le dará continuidad al contrato, asignándole bien sea la vacante que el docente dejó o una vacante que otros hayan dejado con el mismo perfil. Eso es completamente viable por el mismo procedimiento, ¿cierto? Si un profesor de sociales de planta reemplaza a un docente provisional de sociales, pues el que llegó dejó vacía su planta y así sucesivamente. Entonces, tiene sentido, tiene lógica que el docente provisional de vacante definitiva tenga continuidad en el contrato para que no le corten el contrato. Eso es completamente viable. En Bogotá hemos avanzado en ese sentido. La segunda situación administrativa son los docentes provisionales de vacantes temporales. ¿Quiénes son ellos? Pues los que cubren incapacidades, comisiones por cierto periodo de tiempo. La tragedia aquí es que el compañero suple o cubre la incapacidad o la comisión y cuando el docente de planta retorna, lo retiran. Hemos dicho, no, garanticémosle continuidad en el contrato, ubicándolo en una lista de espera según la temporalidad en la que haya salido y asignándole una nueva situación administrativa de incapacidad o comisión, que ustedes saben, compañeros, eso se da todo el tiempo, por diferentes circunstancias, hay vacantes temporales por incapacidades o comisiones. ¿Qué se pretende aquí? Un derecho laboral de continuidad en la prórroga del contrato. Entonces, el compañero provisional se termina la situación administrativa de incapacidad, queda una lista de espera y automáticamente surja otra incapacidad, se le asigna. Es viable, completamente viable, y el compañero no pierde la continuidad en el contrato. La tercera situación administrativa son los docentes provisionales de proyecto. Algunas entidades territoriales tienen recursos propios y generan sus propios proyectos. Por ejemplo, el ministerio tiene el PTA, el programa Todos Aprender, o Bogotá tiene la media fortalecida en el ciclo 5. ¿Qué hemos dicho? Para evitar precisamente que los docentes provisionales estén al vaivén de la politiquería, del favor del alcalde de turno, del diputado, del gobernador, del mismo secretario de Educación, pues que los compañeros de proyectos tengan continuidad hasta que el proyecto se acabe. Y por ejemplo, en Bogotá hay provisionales que llevan 18 años, porque hay líneas del proyecto de media, por ejemplo, en electrónica, y como no ha habido concurso para electrónica y al ser un proyecto, pues ese provisional lleva 18 años. Eso es garantizar continuidad en el contrato. Eliminando algo que nosotros acá en Bogotá llamamos el cambiazo, ¿cierto? Que como estamos recorriendo el país en esta posibilidad de llegar al comité ejecutivo de FECODE, la gente nos comenta entonces que en la mayoría de entidades territoriales mueven a diestra y siniestra a los provisionales sin garantizar unos derechos mínimos, ¿cierto? Entonces, en conclusión, el docente de proyecto provisional estará allí hasta que se acabe el proyecto. ¿Sí? Nos parece que eso es supremamente válido. La cuarta situación administrativa es el cambio de perfil que se da para los de planta, pero principalmente para los compañeros provisionales, ¿cierto? Entonces, un día cualquiera, el rector se le da por cambiar el perfil. ¿Y qué hemos encontrado, profesores y profesoras? Que en Cundinamarca esto también se da y es muy recurrente. Imagínense que los perfiles los asigna y los modifica la Secretaría de Educación Certificada. Y eso está vulnerando un principio de la ley 115 del 94 y es la autonomía institucional. Agropecuario tiene una vacante, no sé, de una persona que trabaje el problema de lo agroalimentario. Pues ese persona
que ser la institución. Lo que pasa es que y por eso cambian a diestra y siniestra los perfiles. Creemos que si esto se plasma en un estatuto, en los carentes provisionales de proyectos. Ahora bien, si el provisional definitivamente en las 4 situaciones administrativas anteriores no puede continuar, la propuesta es que a la hora de volver a aplicar en las plataformas, ya sea del ministerio o de las entidades territoriales, porque así debe ser, entendemos que no todas las entidades territoriales tienen plataforma. La plataforma es la plataforma politiquera del amigo del alcalde. Debemos apuntar a que cada entidad territorial tenga una plataforma donde se le haga un seguimiento de transparencia a la administración pública en la provisión de cargos de provisionales. Si el docente no tiene la posibilidad de continuar en el contrato y vuelve a aplicar, que se le dé un peso mayor a el ítem de la experiencia. Porque ¿qué es lo que encontramos, profesores? Un profesor aplica a una vacante de sistema maestro que fue provisional 15 años, pero no pudo hacer una maestría porque como no se les financió nunca la maestría, entra a competir con alguien que viene del sector privado que tiene maestría. Y como el mayor peso en la valoración de antecedentes es la titulación, pues entra en desventaja. Estamos diciendo entonces que se modifique el porcentaje de experiencia y se le dé un mayor peso, precisamente para favorecer al provisional, pues que ya ha tenido algún tipo de vinculación con el Estado. Todo lo anterior, pues se queda en el papel si no hay alguien que gane transparencia, porque pues la realidad de este país es que en muchos municipios sigue siendo a dedo la contratación de provisionales. Entonces, así como existen diferentes comités, se propone que cada entidad territorial tenga un comité de seguimiento al nombramiento de provisionales, donde esté la Secretaría de Educación, la Personería, la Procuraduría, la Defensoría y obviamente el sindicato, pues precisamente para ejercer un control con un mecanismo de herramienta de control social a la provisión de cargos provisionales. Y séptimo y último, el decreto 2105 del 2017 plantea que los docentes provisionales pueden ser sujetos de evaluación. Si bien algunos rectores han intentado aplicarlo, eso es ilegal porque nadie lo ha reglamentado. Entonces nosotros decimos que bajo ningún criterio un docente provisional puede ser sometido a ningún tipo de evaluación. Eso frente a los compañeros provisionales. Viene este tema, es posiblemente uno de los que más genera controversia, porque cuando uno va a los colegios, entonces lo primero que la gente dice es, bueno, ¿y cuánto nos van a pagar? El pago de nuestro salario, ¿cierto? Pues tendrá que ver con la estructura del escalafón. Entonces, la propuesta de escalafón de FECODE es una matriz de 5 filas y 10 columnas, supremamente complicada. Todo un laberinto. Nosotros de plano rechazamos la propuesta de escalafón que viene en ese documento. Coincidimos en que los niveles de manera vertical garantizan un ingreso por título, eso está muy bien. Normalista, licenciado, especialista, magister y doctor. Donde diferimos completamente son en los subniveles, de la A a la J. Solo de manera algo sarcástica. ¿Y cómo va a hacer usted para una permuta donde se va a encontrar usted un 4G o un 5I? ¿Sí? Es supremamente complicado, 10 subniveles. Una matriz de doble entrada de casi 50 movimientos realmente. Y cada movimiento tiene un sistema de puntos que a su vez tiene 4 variables. Tiempo, formación y actualización académica, títulos, producción académica y pedagógica. Para cada sistema de puntos, observen que en la base, por ejemplo, de la 1A a la 1B son 30 puntos, pero en la parte de arriba, por ejemplo, la 5I a la 5J son 60 puntos. Es una propuesta muy complicada. Los estatutos deben tener un principio y es la movilidad. Nosotros creemos que esta propuesta lo que genera es inmovilidad, porque le cuelgan muchas arandelas. Por ejemplo, el tiempo corresponde a un porcentaje de los puntos y los otros puntos son de producción académica. Nosotros, y los invito muy tranquilamente a que revisen el estatuto 1279, que es el estatuto universitario, tiene un escalafón muy similar. ¿Dónde se equivocan?
las personas que construyeron este documento. Olvidan que el maestro de escuela, por su función misional principalmente, hace un ejercicio pedagógico y no un ejercicio de investigación. Esta es una propuesta de estatuto para investigadores. Que se aplique en la universidad, claro, pues en la universidad hay años sabáticos de investigación, es que nos van a dar a todos años sabático para podernos sentar a escribir 2, 3, 4 artículos científicos para revistas indexadas A1. Ustedes que son de municipios pequeños y que tienen también al interior de ustedes escuelas rurales, muchas de difícil acceso, ¿en qué momento un maestro de zona rural va a desarrollar un software educativo como lo plantea una innovadora propuesta, cuando ni siquiera la brecha digital se ha cerrado entre lo urbano y lo rural? Entonces, en conclusión, creemos que es un enfoque academicista, un enfoque urbano que desconoce la realidad del maestro de aula de la escuela pública estatal. Contrario a la anterior, observen, profesores, la estructura del 2277. Supremamente sencillo. Solo 3 variables. El tiempo, que es una variable independiente, no le cuelgan nada. Los títulos, que es una decisión subjetiva, porque usted es el que decide si estudia y cuándo aporta el título. Y la producción académica únicamente en unos niveles, no es transversal. Nosotros creemos que la propuesta de escalafón del estatuto debe ser muy similar a la sencillez del 2277. Yo quiero que ustedes lo analicen más tranquilamente aquí. Aquí está discriminado los criterios del 2277, los grados, los títulos exigidos, la capacitación y la experiencia para de contar. Yo quiero aquí ser muy claro, y el 2277 tiene un problema en el ascenso, y es que se congeló en la 14. Y se congeló porque pues está diseñado para congelarse. De la categoría 7 a la 14 hay 21 años. Lo que debe haber hecho el magisterio fue haber descongelado la 14. Y eso pasó, compas. En el año 97, los primeros 2277 que se las pescaron, se dieron cuenta que iban a empezar a congelarse, iniciaron una pelea por salario profesional. Y lo que se apuntaba era tener una categoría 15, 16, 17. Lamentablemente, la conducción de FECODE en su momento termina negociando la famosa prima Samper, que era un salario completo, que discriminado en 12 años tenía un valor porcentual significativo. Se aceptó la prima Samper y lamentablemente se abandonó la lucha por descongelar la categoría 14 del 2277. A continuación procedo a tratar de desmentir un mito, lo llamaremos el mito de la escuela, y es una disputa de las cafeterías cuando la gente se va a echar las polas, y es que los del 1278 tienen mejores salarios que los del 2277. Eso es cierto en el papel, maestros, porque miren lo que encontramos. Esta tabla es una tabla del año pasado del ministerio, no me la inventé yo, es un documento oficial del ministerio, que además es público, no es propiedad de nadie, es un documento público, donde pues plantean que hay en este momento 126.414 docentes del 2277. Y observen que 117.305, es decir, el 93% de ellos está en la 13 y 14, o sea que están ganando más de 4.6 millones de pesos. Eso significa, el 93% significa que 9 de cada 10 profesores del 2277 lograron ascender hasta la 14 y se están ganando más de 4.6 millones, pero además, al estar en esa categoría, la gran mayoría de ellos también tiene 55 o más años y por lo tanto tienen compatibilidad entre salario y pensión, que serían más o menos 2.2, 2.3 millones, que a mi concepto sigue siendo muy bajo para una persona que le ha entregado 30, 40 años de su vida al Estado
como servidor público en el sector educación. Debería ser más. Ustedes se imaginan en esta tabla, si agregáramos una fila con la 15 cada 4 años, otra fila con la 16 cada 4 años, otra fila con la 17, hoy los salarios del 2277 rondarían entre los 7 y los 8 millones, que es un salario digno para un maestro del sector oficial. Pero lo que yo quiero poner en discusión en este momento es que 9 de cada 10 están por encima de 4.6 y tienen compatibilidad entre salario y pensión. Vamos a ver si es tan cierto ese mito de que nosotros, los 1278, tenemos mejores salarios. Entonces, permítame aquí un momentico. Listo. Sigamos entonces. Aquí está la estructura de nuestro estatuto. Yo soy maestro del 1278. Yo soy maestro del 1278. Observen que inclusive este movimiento, los movimientos de este estatuto son complejos por las categorías, por los niveles. Este escalafón del 1278 es más complejo que el 2277. Sin embargo, es mucho más sencillo que el que nos propone el Comité Ejecutivo de FECODE. Y entonces, para desmitificar lo del salario, miren lo que encontramos. Esta es la tabla de los maestros del 1278. Ya somos en total 130.185. El 63.3% de nosotros debajo de 4 millones de pesos. Eso traducido es que únicamente 4 de cada 10 están por encima de 4 millones. Entonces comparemos. En el 2277, 9 de cada 10 están por encima de 4.6 y en el 1278 solamente 4 de cada 10 están por encima de 4 millones. Entonces no es cierto que hoy tenga el 1278 mejores condiciones salariales que el 2277. Pero además, compañeros del 1278, parte de desmitificar este discurso es que observen cuántos están en 3D con doctorado. Sí, lo alcanzan a ver acá, mírenlo acá. Con el cursor lo estoy señalando. Únicamente 235 profesores y profesoras están en 3D con doctorado. Eso ni siquiera es el 0,03%. Conclusión, lo que nosotros consideramos es que aquí hay que dar una pelea por mejoramiento salarial, descongelando la 14 y garantizando salarios profesionales para todos, quitando la evaluación de ascenso, que es la que le limita al 1278 el mejoramiento salarial. Rápidamente nosotros tenemos propuesta, porque no solo nos dedicamos a analizar, y parte del análisis es asumir una postura crítica, y por eso criticamos, porque lo peor que podríamos hacer en este momento histórico es quedarnos callados. Nuestra propuesta se sustenta en 4 pilares, los hemos llamado. El ingreso, cómo se ingresa a la carrera, cómo permanecemos dentro de la carrera, la estabilidad laboral, cómo mejoramos nuestro salario, porque ese es el objetivo de la carrera docente finalmente, unas garantías para el mejoramiento salarial. Y 4, cómo nos retiramos. Entonces es algo así como la silla donde yo y posiblemente ustedes están sentados, tiene más estabilidad si tiene 4 patas. Si tuviera solo 3, tendríamos que poner nuestras piernas para apoyarnos porque perdería estabilidad. Queremos decirle que la propuesta de FECODE no contempla condiciones del retiro, porque ellos argumentan que el retiro se tiene que discutir en la reforma pensional, situación de la cual nosotros diferimos. Entonces vamos rápidamente a discriminar estos 4 pilares. En esto nos ayudó un estudio de la UNESCO, profesores. Este documento ustedes lo encuentran en internet. Es un estudio de 50 modelos educativos del mundo que hizo la UNESCO. Y encontramos que no todos los países hacen concurso. Hay países que vinculan a sus maestros por selección libre, porque no todo es competencia, ¿cierto? Entonces en la tabla observen que Colombia hace concurso CO, subrayado en rojo, y aquí en la columna del centro, con el mouse lo estoy señalando, Finlandia aplica selección libre. Yo quiero resaltar pues que siempre que vamos a un evento académico, o quienes han hecho su posgrado, especialización, maestría, doctorado, PhD,
pues siempre nos ponen como referente de modelo educativo Finlandia. Y eso es cierto. Hoy, Finlandia ocupa el primer puesto en todas las variables educativas del planeta. Entonces, Finlandia hace selección libre, pero no solo Finlandia, maestros. Mire que encontramos 22 países, de todos estos países, 22 aplican selección libre. En Colombia le hemos dado la potestad a la todopoderosa Comisión Nacional del Servicio Civil a que sea la única que haga nombramientos. Entonces tenemos una propuesta. ¿Qué tal si le proponemos al gobierno del cambio y a su ministro neoliberal que en Colombia en el estatuto quede que todos los docentes etnoeducadores ingresen por selección libre de sus comunidades ancestrales? ¿Cierto? Yo se lo decía muy tranquilamente en una charla que hicimos con un grupo de etnoeducadores. A mí me quedaría muy difícil, yo soy profe de matemáticas, me quedaría muy difícil enseñar matemáticas en una comunidad indígena con la cosmovisión y toda la estructura cultural que ellos tienen. Lo sensato es que ellos mismos, sus sabedores, sean quienes enseñen en las escuelas públicas de comunidades indígenas y que se les nombre a todos por selección libre. ¿Por qué es importante que quede en el estatuto? Porque así como el 2277 ha logrado resistir 43 años, 11 presidentes, Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, Gaviria, Barco, Pastrana, López, el mismo Pastrana padre, ¿cierto? Antecedente de la conquista, Gaviria, el Turbay con su estatuto de seguridad. Nosotros tenemos que pensarnos un estatuto a 30, 40 años, profesores. Y entonces cuando la derecha vuelva al poder y quiera quitarle la posibilidad a las comunidades indígenas de nombrar a sus propios maestros, si está en el estatuto no lo va a poder hacer, porque el estatuto va a tener fuerza de ley. Pero así como los etnoeducadores tendrían derecho a un libre nombramiento, también los afros. No sé cuántos de ustedes se atreverían a ir a San Basilio de Palenque, por ejemplo, a asumir una cátedra de ciencias naturales, ¿cierto? Yo creo que no es un problema de minorías, sino lo mismo pasa con los raizales, ¿cierto? Este segundo grupo también tendría el derecho a que se les nombre a sus maestros de manera autónoma. Y el tercero es un tema de contexto actual. Producto de los acuerdos de las FARC con el gobierno de Santos en La Habana, se llamaba concurso Profe Willy, se está perdiendo la señal. ¿Me escuchan? Ahora sí un poco mejor, profe. Adelante, profe Willy. ¿Me escuchan? Sí, señor, en este momento. Sí. Adelante, profe. Tenemos escuelas rurales lejanas sin maestro porque nadie quiere coger esa plaza. Señor, ¿me están escuchando? Sonido, ¿me están escuchando? Sí, profe.
Señor. ¿Me están escuchando, compañeros? Listo, listo. Sí, sí lo estamos escuchando. Entonces, que se nombren a los docentes provisionales de las zonas de conflicto para cumplir con el compromiso de paz. Gracias. Listo. La segunda, estatuto debe ser la estabilidad laboral, la permanencia. Hecho que nosotros los del 278 no tenemos, profesores y profesoras. El artículo 36 del 278 plantea que quien pierda durante 2 años consecutivos la evaluación de desempeño por debajo de 60 será retirado del servicio. Ahí está subrayado en rojo. Excluido el escalafón y retirado del servicio. Nosotros no tenemos estabilidad. Pero además creo que muchos de ustedes del 278 no conocen el artículo 63, inciso G, que habla de la supresión del cargo con derecho a indemnización. Eso es delicadísimo, profes, delicadísimo. Porque cuando hablan de ajustar la planta docente, modificando el parámetro o ajustando el parámetro, lo que ha dicho el ministerio es que sobran profesores. Y si sobran profesores, no van a entregar a los 1278 porque ellos tienen estabilidad plena. A quienes entregarían son a los 1278 que el artículo 63 dice que nos pueden retirar del servicio, ¿cierto? Por supresión del cargo. Entonces hay que pelearnos la estabilidad laboral. ¿Nosotros qué decimos, compañeros y compañeras? Yo les pregunto a ustedes, ¿es posible un modelo educativo con buenos resultados sin evaluación externa? Entonces miren la tabla. En el mundo hay sistemas educativos que no aplican evaluación externa. Y si pueden ver el cursor, estoy señalando en la columna del centro, en la parte media, Finlandia, no aplica. Pero no solo Finlandia, pero 27 países de los 50 analizados, es decir, más del 50%, no aplican evaluación externa. Entonces la pregunta es, ¿por qué el 1278 tiene que bajar la cabeza y aceptar una evaluación de desempeño que nos condiciona la estabilidad laboral? Y observen la siguiente diapositiva, profesores y profesoras. ¿Qué impacto tiene la evaluación externa hacia los docentes? Y otra vez tomo el ejemplo de Finlandia. Hay una rayita, un guión. Ninguna. Y no solo Finlandia, hay Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Escocia, Bélgica. No tiene ninguna repercusión la evaluación externa. En síntesis, nuestra propuesta es que la evaluación de desempeño debe desaparecer de la propuesta de estatuto y el capítulo de evaluación debe quitarse del estatuto, porque cuando la derecha retome el poder, si la evaluación está dentro del estatuto, los aplicarán con todo el rigor los criterios de evaluación que ellos siempre han querido. Tercera pata del escalafón que es importante porque es el problema de la plata, de cuánto vamos a ganar. Encontramos en este estudio de los 50 países, algunos tienen incremento salarial y de nuevo pongo el ejemplo de Finlandia, producción académica, si no hay un incremento salarial anual. ¿Qué encontramos, profes, para ir cerrando? Que en el mundo, los países que tienen escalafón, pueden ver ahí la tabla, todos dicen que sí, profesores. Si usted es un profesor del 2277, llegó a la 14 hace 25 años, está congelado. El tiempo no sirve. El Estado colombiano hoy no le reconoce la variable tiempo a los maestros del 2277, porque simplemente los congeló en la 14. Creemos que hay que descongelar la 14, pero los del 278 no creen que a nosotros no nos afecta. Si usted pasó la SF1 en el 2015 y no pasó ni la 2 ni la 3 y posiblemente no pase la nueva propuesta de ascenso, pues usted lleva 8 años y quién sabe cuántos más congelado. En conclusión, somos los únicos docentes del planeta que el Estado no nos reconoce el tiempo como un criterio para el mejoramiento salarial. Y eso tendremos que pelearlo. Bienvenido, compañero Aureliano, secretario general de Asoinca. Yo ya voy terminando para darle a usted el uso de la palabra.
Buenas. Acá estamos algunos miembros de la Junta Directiva, porque me falta SOINCA todavía y terminando una Junta Directiva. Muy buenas tardes, compañeros. Entonces, 2 minuticos y ya les cedemos la palabra para yo terminar acá. Entonces, para ir cerrando, la otra variable, observen la diapositiva, profesores, de los 50 países del estudio, tienen 2 criterios, la formación adicional, que son como los PFPD, formación continua, y la titulación. ¿Cuál es la realidad del maestro en Colombia? Un profesor del 2277 no le invierte 60, 70 millones a un doctorado porque en la práctica el Estado no le va a reconocer ese título. Y no es un problema de que le den una bonificación, porque estamos hablando de derechos de carrera. Conclusión, hoy los títulos adicionales para los maestros congelados en la 14 no le significan garantías en el mejoramiento salarial, en contravía a lo que dice el mundo. Pero lo mismo sucede con el 1278, porque nosotros, si usted pasó la SF1 en el 2015 y se hizo un doctorado, pero no pasó ni la 2 ni la 3 y no pasa la siguiente, su título de doctorado no le va a servir para el mejoramiento salarial. Por eso sintetizamos que los criterios de ascenso, sin colgarle arandelas, deben ser fundamentalmente el tiempo y los títulos. La otra debilidad en la propuesta de FECODE, y con esto cierro, es la cuarta pata, que no la tiene. La propuesta de FECODE no tiene previsto en el documento de borrador del estatuto el problema del retiro. ¿Qué encontramos en ese estudio? Que a nivel mundial se reconocen 2 criterios, el tiempo de servicio y la edad. ¿Qué está pasando con el programa pensional en Colombia? Mire, el 2277 logra, hace 43 años, es decir, han pasado 11 presidentes y han logrado resistir todo el embate de la contrarreforma laboral y tienen unas condiciones dignas que podrían ser mejores, pero finalmente son unas condiciones que dan unas garantías de retiro, ¿cierto? 20 años de servicio, 55 años de edad, y un aspecto relevante es que se pensionan con el 75% de su último salario, pero además tienen compatibilidad entre salario y pensión. Nosotros los 1278 estamos en unas condiciones de desventaja total, porque en la práctica el 1278 fue una contrarreforma laboral y educativa. Nosotros nos pensionamos a los 57 años, 300 semanas, régimen de prima media ley 100, y ojo con esto, el 65% del promedio del salario de los últimos 10 años. Nosotros creemos que hay que incluir el debate del tema pensional de los maestros en la disputa del estatuto. Entonces yo dejaría hasta ahí para darle paso. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, compañero Aureliano. Muchas gracias por acompañarnos. A los profes de FOMEC de Cundinamarca, adelante con su exposición, compañero secretario general de ASOINCA. Aquí estamos con unos compañeros de la Junta Directiva, estamos terminando precisamente. Está acá estamos aquí con los compañeros. Siga, presidente, por favor. Entonces, no, simplemente queremos saludarlos. Acá están los compañeros. Estamos terminando Junta Directiva aquí para analizando el contexto actual luego de la huelga y todo, pues, el tsunami, como dijera Carlos Rivas, que todo esto ha generado, ¿cierto? Entonces, no, nosotros simplemente queremos saludarlos, queremos nuevamente reiterarles el agradecimiento sincero por todo ese gesto de solidaridad que tuvieron para con nosotros en Bogotá en el marco de la huelga. Hoy nuestra organización sindical, digamos, está muy fortalecida en el escenario de la lucha, de la reivindicación de los derechos del gremio. Más bien, Willy, nos gustaría pues que usted, que está moderando este espacio, pues nos dijera como qué asuntos serían los que hay que abordar aquí de manera muy concreta, porque ustedes no se imaginan luego de todo esto, pues todas las tareas que hay que asumir y los compromisos que aún nos quedan pendientes por cumplir el día de hoy. Entonces, compañero Willy, para que claro, por favor, gracias.
Le cedemos pues al compañero Edwin, que es el presidente de la subdirectiva, para que usted bien tenga hacerle las preguntas a los compañeros de Asoinca. Gracias, profe Willy. Compañero Aureliano, buenas noches. Aquí en esta pequeña reunión estamos un grupo de profes del municipio de Fomeque, Cundinamarca, y la subdirectiva de ADEC Fomeque pues invitó al compañero Willy, a la compañera Juliana Molano, para que nos hicieran la exposición de su análisis frente al tema del estatuto docente, pero también nos permitieron abrir el espacio para que ustedes, como Asoinca, de pronto se den a conocer frente a las bases del magisterio de Fomeque y nos compartan, y ahí es lo que yo le pediría, compañero Aureliano, nos compartan un poco cuáles fueron los objetivos de la huelga, cuál fue el resultado, digamos, en general de la huelga y cuáles fueron, digamos, las victorias que se obtuvieron con esta huelga, profe Aureliano, de manera pues sintética, sabiendo que ustedes están en reunión de junta. Sí, aquí nos encontramos en la mesa en este momento, me acaban de ultimar algunos detalles, 6 directivos de la Junta Departamental de Asoinca, es como le digo, analizando asuntos que hay que atender. Entonces, a mí me gustaría que en primera medida el profesor Víctor y el profesor Flavio nos comente así de manera muy precisa todo el proceso organizativo que tenemos en Asoinca para poder concretar estos escenarios de huelga, de lucha, para reivindicar los derechos, y ya el resto de directivos pues podríamos abordar el desarrollo mismo de la huelga y los alcances, los logros que obtuvimos en este movimiento. Bueno, digo, disponemos yo creo que de unos 10-15 minutos para eso y poder pues ser muy concretos con ustedes. Igual, pues quedamos con el compromiso y como siempre ha sido nuestro actuar, de eso sabe el compañero Willy Carmona, quedamos con el compromiso de seguirles acompañando en los espacios que ustedes a bien tengan, pues, o que ustedes crean que nosotros podemos contribuir en estos escenarios organizativos. Entonces, quedan aquí pues en primera medida con el profesor Víctor y el profesor Flavio. Fraternal saludo, compa Willy y demás compas de Cundinamarca. Primero, como lo expresa el compa Aureliano, agradecerles por la solidaridad de clase que tuvieron con nosotros en la ciudad de Bogotá, en particular colectivos de la ciudad de Bogotá, pero también compañeros de subdirectivas de Cundinamarca, de La Vega, de Madrid, de Mosquera, Soacha, compas, muchas gracias. Eso pues son alicientes para continuar en la lucha. Hoy, haciendo un análisis ahora en junta, pues nos parece bien importante el punto que deja Asoinca a nivel nacional, que se destapó eso que nadie quería hablar, el tema de salud. El gobierno nacional no lo conocía tan bien, la comunidad no lo conocía, pero también el magisterio, en términos generales, hablaba solo de lo que decía el Comité Ejecutivo de FECODE. Hoy para nosotros pues es bien importante, bien relevante el punto de discusión donde lo dejamos. Creo que ustedes ya escucharon las declaraciones del señor Carlos Rivas, quien nos dedica todo el informe de la Junta Nacional a nosotros. Y ahorita, de una manera analítica, respetuosa, decíamos, ladran los perros, es señal de que avanzamos. Eso pues como para saludar. Seguiremos uniendo lazos de amistad, de fortaleza, en beneficio del magisterio colombiano y del pueblo colombiano. Ahí con mi compañero Flavio, compañero Dimas, Madín, que también hacen parte de la Junta Directiva y estuvieron al frente también de este proceso de movilización. Fraternal saludo, compas. Compañeros y compañeras, buenas noches. Nuevamente ese saludo fraterno, solidario, combativo. Pues comentarles, compañeros, que la cohesión, la unidad de este movimiento, de esta huelga, se pudo dar a partir de la sumatoria de muchos esfuerzos. Compañeros que asumieron la responsabilidad política de participar en esta huelga, de aceptar la convocatoria
que sale desde la Junta Directiva. Por supuesto, en el marco de esos principios de unidad, de organización y de lucha, se pudo dar esta justa y digna huelga en una problemática muy sentida para el magisterio caucano, pero que también reconocemos que es muy sentida para el magisterio colombiano y, por supuesto, para la población en general, toda vez que el problema de salud es un problema estructural, es el modelo de salud que impera en Colombia, un modelo que es asesino. Nosotros llevábamos a la reflexión de nuestra base cómo el 16 de enero que empieza esta justa huelga, teníamos entre enero de 2021 y enero de 2023 124 muertos. Inicia esta huelga y finalizamos la huelga con 129 muertos. O sea, en este poco tiempo, 5 compañeros más desafortunadamente fueron asesinados por ese pésimo servicio de salud. Situaciones, compañeros, que llevaron a que la base tuviera ese grado de conciencia de que había que sumar, que había que mantener la fuerza, y efectivamente así se dio. Todo partiendo desde la credibilidad que se generó desde la Junta Directiva, compañeros que reconocen la huelga como único camino para reivindicar nuestros derechos. En ese sentido, compañeros, saludarlos a ustedes y que ojalá podamos seguir fortaleciendo y tejiendo esos lazos de unidad para seguir avanzando en la reivindicación de nuestros derechos. Compañeros, feliz noche. Buenas noches, compañeros. Saludarlos como Junta Directiva Departamental de Asoinca, firmes, combatientes, agradecerles toda la solidaridad que ustedes tuvieron también con el Magisterio Caucano en la Plaza Bolívar, ahí en los corredores del Capitolio Nacional, y claro, avanzando en estos procesos organizativos sindicales con prácticas que están propendiendo por nuestras realidades como trabajadores y trascendiendo las reivindicaciones, también planteando discusiones, digamos, en el orden nacional. Muchas gracias y con todo el gusto por acá para servirles cuando vengan al Cauca. Profes, entonces aquí ya con el compañero Fernando les vamos a entregar el informe ya de los logros que alcanzamos. Yo iniciaría diciendo que el principal logro de nuestra huelga es un logro de tipo político, porque, digamos, hemos colocado en la discusión nacional, no solo del magisterio, sino de la opinión pública en general, la crisis estructural que vive el sistema de salud. Insisto, no solo para el magisterio, sino para el pueblo colombiano. Eso es el primer punto de reivindicación política de nuestra organización sindical. El segundo elemento es que volvimos a demostrar en la práctica que una organización sindical se constituye, se fortalece, se construye para hacer huelga en aras de conquistar las reivindicaciones de sus afiliados. Una organización sindical que no ejerza la huelga para conquistar las reivindicaciones de sus afiliados no puede llamarse sindicato. Porque la principal razón de ser de una organización sindical es hacer huelga para favorecer a sus afiliados, y eso lo demostramos en la práctica. Y claro, hubo también una discusión muy importante a nivel nacional de cómo se financia la huelga. Los medios empezaron a estigmatizarnos, a señalarnos, a acusarnos de tener nexos con X o Y grupos al margen de la ley, incluso a poner en duda el financiamiento de la huelga. Y es que es sencillo, cuando unos dirigentes con honradez, con transparencia, administran los recursos que son colectivos para el objetivo que es, en este caso, la huelga, pues los recursos tienen que estar ahí, tienen que alcanzar para sostener los movimientos. Nosotros estábamos preparados para una huelga de largo aliento, no de un mes, de muchos meses más. Tenemos la capacidad organizativa, la capacidad logística, la capacidad económica, pero ante todo tenemos la conciencia de clase para hacerlo. Y eso lo demostramos en la práctica en esta huelga. Entonces, para nosotros esos logros políticos son muy importantes, pero además que despertamos la solidaridad de clase. Miren, la federación a la cual estamos afiliados, la CUDA a la cual estamos afiliados, ojo, en su dirigencia
no se hicieron solidarios porque tal vez esas dirigencias aburguesadas, esas dirigencias elitistas, pues se creen de otra clase y por eso no llegaron. Pero las bases de estas organizaciones sí llegaron a solidarizarse con nosotros como hermanos, insisto, de clase que somos. Entonces, el profesor Fernando, pues ya cerraría este espacio entregándoles un informe un poco más detallado de lo que alcanzamos ya en los acuerdos con el gobierno nacional. Adelante, profesor Fernando. No, simplemente saludarlos, como siempre agradecerles. Estamos en el trabajo que nos gusta, construyendo organización, construyendo un camino. En cuanto a los logros, nos satisface enormemente que el movimiento haya conseguido respetar la planta de personal durante el periodo del presidente Petro, 4 años. Muy distinto al famoso acuerdo del Comité Ejecutivo de FECODE, que solo el próximo mes el Ministerio de Educación respeta las plantas de personal y se abocarán a estudios técnicos. Esa es la diferencia. Nosotros nos complace que este objetivo va a beneficiar fundamentalmente al niño rural, a ese niño humilde, campesino, afro, indígena. El segundo, decirles, tan duro este punto por los intereses económicos que cruzan quienes han usufructuado de mucho tiempo atrás los recursos de la salud del magisterio y el pueblo colombiano. Muy duro. Y por eso se ratifica que la economía es el punto central de la discordia o del bien para una sociedad. En este caso, son esos intereses económicos los que impidieron realmente tener una solución más efectiva a este punto. Crear la región Cauca y Popayán para que ejerzamos soberanía, control y vigilancia de los recursos que aportamos en materia de salud ha sido tan difícil por la ambición y la codicia de unos pocos, incluido el Comité Ejecutivo de FECODE. En ese sentido, en nuestro caso queda en manos de la gestión como principal ente del gobierno, el ministro del Interior, cohesionar los 3 delegados del gobierno para llegar al FOMAC y que se haga realidad la región Cauca y Popayán para la prestación del servicio médico asistencial para el magisterio. Ahí estaremos pendientes y agradeciendo cualquier gesto de los que ustedes nos brindaron en solidaridad y ojalá nos veamos muy pronto en cualquier sitio luchando contra el Estado. Gracias, compañero. Sí, de todos modos, compañeros y compañeras, queremos decir que estamos dentro de los acuerdos. Está la constitución de una mesa técnica científica para demostrar la precariedad de la atención de la salud acá en el departamento del Cauca. Y no solo en el departamento del Cauca, sino que ese debiera ser el papel que deberían jugar todas las juntas directivas de los sindicatos filiales de FECODE, pero no se hace. Nosotros logramos eso, la mesa la vamos a instalar el día de mañana en la tarde o el viernes, estamos esperando que nos confirmen, para con eso demostrar en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de que es viable constituir la región Cauca-Popayán como un piloto de salud para el magisterio del país, en consonancia con la reforma a la salud que ha propuesto el presidente Petro, que se resume en acabar la intermediación financiera que hacen las EPS. Porque aquí es donde viene la doble moral del Comité Ejecutivo de FECODE. Apoyan la reforma que presenta el presidente Petro para acabar la intermediación en el régimen general, pero a la par defienden la intermediación en el régimen efectuado del magisterio. Es decir, es muy bueno que acaben con la intermediación para el resto de la población colombiana, pero para nosotros los maestros no es bueno, y siguen defendiendo la intermediación
que se ejerce desde el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Nosotros no nos cansaremos de denunciar estas prácticas, digamos, antipopulares, estas prácticas antisindicales, incluso ya rayan en el esquirolaje, si se quiere, de quienes hoy ostentan la dirección federal. Nosotros seguiremos con la frente en alto, haciendo lo que debe hacer una organización sindical, que es hacer la huelga para reivindicar los derechos. Y qué bueno que hoy hayan dedicado la Junta Nacional, la hayan convocado de urgencia, porque no es así como dicen, que estamos prevaricando, ¿no? Nosotros no estamos prevaricando, ni mucho menos el gobierno. El acuerdo que se suscribió tiene plena validez jurídica, plena validez política. Sería un muy mal mensaje en el gobierno del cambio no cumplir este acuerdo. Y eso es lo que les pesa, eso es lo que les duele, que una organización pequeña del orden regional como la nuestra les haya puesto el pie encima, dada su incomprensión y su inconsecuencia política para dirigir la organización federal, y no solo eso, sino su inconsecuencia política para reivindicar los derechos del magisterio del país. Por eso es urgente, compañeros y compañeras, que recuperemos a la organización federal, porque no está mal defender la estructura organizativa de la federación. Lo que hay que depurar, lo que hay que cambiar es la dirección de la federación, que no está a la altura de las reivindicaciones que el gremio reclama. Entonces, compañeros, los convocamos a seguir trabajando juntos en aras de recuperar las organizaciones desde las subdirectivas, las juntas directivas, la federación, porque esto no se recupera y se fortalece de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Y claro, tenemos que llegar a FECODE para que la federación vuelva a tener el lugar que le corresponde en la sociedad colombiana, en la historia del pueblo colombiano, en la historia del magisterio. Seguramente que si trabajamos en esos objetivos, en muy poco tiempo tendremos la federación que el magisterio colombiano merece. Un abrazo, compañeros y compañeras, y quedamos atentos a que nos encontremos, bien sea de manera virtual o de manera presencial, bien sea allá en su territorio o en el nuestro. Nuestra organización sindical siempre estará presta a atenderles acá cuando ustedes a bien tengan venir a compartir con nosotros estos escenarios. Un abrazo y que pasen muy buena noche. Gracias, compañero Aureliano. Una pregunta, compañero, frente al tema de salud, la propuesta que ustedes tienen frente al tema de salud, de acabar con la intermediación en la salud del magisterio, desde el punto de vista de la propuesta de ustedes, ¿cómo se gestionaría entonces la salud del magisterio en esa nueva región? Si se creara esa nueva región de Cauca-Popayán, ¿cómo se gestionaría? ¿O cómo es la propuesta para esa? Nuestra propuesta se enmarca en el fortalecimiento de la red pública, y sería la red pública en cabeza del Hospital Universitario San José, que es el cabeza de red acá y el referente del suroccidente, quien administra los recursos. Claro, en principio hemos pensado constituir una unión temporal con ellos, no porque estemos pensando en el lucro, como dice el Comité Ejecutivo, sino porque queremos ser vigilantes de que los recursos se administren de manera transparente y se inviertan en lo que es. Porque es absurdo que hoy el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio tome los recursos que son públicos, que son nuestros, y se los pase a un privado para que ese privado subcontrate a la red pública para que nos atienda. Eso es lo absurdo. Entonces, lo que nosotros queremos es que sea la red pública la que asuma el contrato, asuma la administración, porque es que esa intermediación nos cuesta entre 35 y 42%, que bien sirve para mejorar el servicio, no solo de los maestros, sino para fortalecer la red pública y con ello garantizar una mejor atención médica, no solo a los maestros, sino al pueblo caucano en su conjunto. En eso se resume nuestra alternativa y en eso seguiremos trabajando y seguiremos luchando. Ojalá el magisterio colombiano comprenda eso, porque en esencia, profesor, en el país entero, quienes nos atienden en el nivel primario, incluso hasta en el nivel 2, es la red pública, hoy subcontratada por los intermediarios que se lucran. Ese absurdo no lo podemos seguir cometiendo, incluso orquestado por la dirección federal y las direcciones de los sindicatos regionales. Eso es lo que busca en esencia la propuesta del presidente Petro en la reforma a la salud, y nuestro piloto no va a ser solo un referente para la salud del magisterio, sino que va a ser el referente, tal vez, que tenga el presidente Petro para demostrar que su propuesta es viable en aras de garantizar el derecho a la salud en condiciones dignas. Compañero Aureliano, entonces, si le entiendo bien, en la propuesta estaría que la organización sindical, la organización social,
entraría junto a las entidades públicas del orden regional a hacer la gestión directa de esos recursos para fortalecer el sistema público de salud y así pues reducir. Así es, pero no es el sindicato, es la organización económica del magisterio, lo que en otras regiones llaman la cooperativa. Nosotros acá le llamamos asociación. Tenemos varias estructuras económicas. Claro, las administramos y las dirigimos políticamente nosotros, pero son personas jurídicas distintas, no es el sindicato. Es lo que llaman en otras regiones la cooperativa. Nosotros acá le llamamos asociación, le llamamos fondo de empleados, tenemos varias estructuras que dirigimos nosotros mismos los maestros. Ojo, no es que eso sea camisa de fuerza. Si finalmente la red pública dice nosotros asumimos la administración, la contratación, pues que lo hagan y nosotros estaremos vigilantes allí con la veeduría que tenemos constituida para ese fin. De acuerdo, muchas gracias, compañero Aureliano. Listo. Si disponen de unos minutos más, les pediría que en caso de que algún compañero de FOME que tenga alguna pregunta, tanto para el compañero Aureliano, los compañeros, la compañera Juliana o el compañero Willy, la formulemos en este momento. Creo que la profe María estaba levantando la mano hace un momentico, la profe María Gertrudis. Miren, yo antes de las preguntas olvidaba decir lo siguiente. A partir de la lucha sindical que libró ASOINCA en estos 34 días, la lucha sindical en Colombia ya no volverá a ser la misma. O la dirigencia sindical del país se atempera a las reivindicaciones de sus bases o están condenadas a desaparecer. Es una realidad. O sea, hoy o se ponen a tono con las reivindicaciones de los trabajadores o esas dirigencias anquilosadas, esas dirigencias burócratas, no les queda poco tiempo en las direcciones sindicales. Porque ya el país conoce, el país obrero, el país sindical conoce que hay otra práctica sindical distinta que realmente privilegia los intereses de las bases por encima de los intereses mezquinos de grupos, de partidos politiqueros y ya de todos esos vicios que todos conocemos se han enquistado en las direcciones de las organizaciones sindicales. Claro que sí, compañero Aureliano, gracias por esa reflexión. Entonces, le agradecemos que nos acompañe. Si no, compañero Aureliano y compañeros de ASOINCA, pues gracias por esos aportes, gracias por permitirnos conocer su lucha. Esperamos pues mantener alguna comunicación con ustedes. Ahí estamos a través del compañero Willy, que es con quien siempre hemos coordinado todos estos asuntos. Quedamos atentos. Compañero Willy, un abrazo siempre, nuevamente gratitud eterna de nuestra organización sindical por todo lo que usted aportó en nuestra lucha en Bogotá y seguimos avanzando, seguimos construyendo, compañero Willy, e insistimos, ladran los perros y eso es señal de que estamos cabalgando, de que estamos avanzando. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Para los demás compañeros de foro, si tienen alguna pregunta, alguna propuesta frente, digamos, a esa primera parte de toda la exposición que nos hicieron la profe Juliana, el profe Willy, específicamente frente a la cuestión del estatuto docente, vimos que en este momento intervengan. No sé, profe Diego, si usted me puede señalar quién esté levantando la mano, de alguna manera me colabora ahí. Profe Diego, adelante. Va a escribir en el chat la pregunta. Mientras tanto, la profe María Gertrudis tenía una pregunta. Profe María Gertrudis, su merced había levantado la mano. Parece que no. Bueno, el profe Diego tiene una pregunta. Bueno. Yo entonces, mientras el profe Diego plantea la pregunta, yo le quisiera preguntar al profe Willy, que nos sigue acompañando acá. Le quisiera pedir que nos hiciera como un profe Willy. ¿Se encuentra en la reunión?
Profe Willy. Compañero, ¿me escuchan? Sí, mi profe, se le escucha. Ah, ok, gracias, mi profe. Profe Willy. Bueno, parece que el profe no se encuentra en la reunión. Yo quería preguntarle a él y ojalá si la profe Juliana nos escuche y nos puede aportar en esto. Es lo siguiente. Claro. Mi profe, es eso. Es lo siguiente. Yo observo entre la exposición realizada en el primer conversatorio de hace ya casi un mes y la exposición realizada hoy, observo que hay pues algunos puntos en disputa y algunas observaciones críticas, pues como lo plantea el profe Willy. Específicamente frente a lo relacionado con la estructura del escalafón. Pues que es un tema que es álgido y que es de interés pues prioritario para todos los profes. Yo quisiera de pronto si puede ampliar un poco acerca de cuáles son las razones o cuáles pueden ser las razones para que la propuesta del Ejecutivo traiga una estructura del escalafón tan compleja, buscando complicar el mejoramiento de las condiciones salariales y de los ascensos de los docentes. Si es estrictamente una cuestión fiscal, una cuestión de restricción de recursos, o si hay algunos otros elementos allí. Eso sería como un primer elemento para pedirle a la profe Juliana, al profe Willy, que de pronto nos amplíen ese tema. Y Sí. Adelante. Bueno, esta propuesta que entrega FECODE, que nos entregó en diciembre, es una propuesta construida desde el año 2013, cuando estaba en ese momento Celio Nieves como senador. Y nunca se difundió, que era lo que comentaba el compañero Willy. Es muy, muy antigua y ya han pasado ya muchos años, sí, ya son 10 años y nunca se actualizó, nunca se discutió, sí, y en este momento pues entra el periodo del cambio con Gustavo Petro y entonces, ¿qué propuesta hay? Como no se llevó a las bases, entonces quedó como ese pendiente, sí, y no se actualizó. Esto de los escalafones es como un híbrido entre lo que es la propuesta del 2277 y del 278. Inclusive algunos mismos del Ejecutivo en este momento no están de acuerdo que sea tan extenso. Y la asimilación es muy compleja, porque dentro del estatuto también inclusive incluye un periodo de transición para esa asimilación. Pero dentro de las discusiones que se están dando, que hemos escuchado en algunos municipios, es ¿cuánto tiempo sería entonces esa transición? Si hay docentes del 2277 y tomaran la decisión de entrar a este nuevo estatuto, perdiendo algunas de las cosas de estabilidad que planteaba el profesor Willy, ¿sí? Porque, claro, el 2277 nace con la Constitución del 86 y entonces tiene una normatividad muy particular que la cobija. Y los del 1278, sí, con la Constitución del 91 y es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes del que el Estatuto 2277 existe porque hay docentes. En el momento que vayan avanzando, vayan pensionándose, va desapareciendo 2277. El último docente del 2277, con ese se acaba ya el decreto. Uno de los decretos más garantistas que hay inclusive en América Latina. Entonces, queremos que la propuesta en el 2003 buscaba era dar ese proceso, pero quedó estancado. En ese momento, el 78, que no es, y recordemos el 1278, ¿cómo es que surge? De una coyuntura muy especial que se genera con Andrés Pastrana para poder
proteger el capital financiero. Entonces necesitaban protegerlo, ¿sí? Y sacar recursos para ayudarlos a ellos. Entonces ahora la deuda fue hacia este lado, hacia el lado de los maestros, ¿sí? Posibilitando en ese momento era la defensa del sector financiero. Hay una deuda que nos tiene el sector financiero con nosotros, de alguna manera, ¿sí? Entonces da prioridad a lo que es el capitalismo financiero y a nosotros, entonces, pues nos sacrificaron. Era hacer, pues, como que midiera que nosotros pudiéramos ver eso 2277 y era subir, ascender, porque no era de reubicar. El 278 aparece dice que con la posibilidad de reubicarnos. ¿Para qué? Pues para darnos como de alguna manera como ese sorbito que nos va a ayudar a amarrarnos y darnos como el contentillo de que podemos estar bien en el 278 con la aspiración de llegar en algún momento a un 3D. Entonces hacen una malla tan compleja donde unen las dos cosas que nunca se revisó. Es eso. Hay que reducirlo, sí. La asimilación, muy compleja. Es una cosa que también en este momento los compañeros del 2277 dicen, bueno, ¿y si me paso ahí? ¿Dónde voy a quedar? ¿Y si me paso me van a reconocer todos los años de experiencia? No, compañeros, no los van a reconocer, porque no está en ninguna parte del estatuto que dice le van a reconocer sus 15 años, no dice en ningún momento. Ese periodo de transición, más o menos nosotros hacíamos un estudio, equivale más, calculando, ¿sí? Con que haya entrado el último docente antes del 2005, serían alrededor de unos 8 años, ¿sí? Que estaría haciendo periodo de transición. Entonces, sería también algo complejo, porque los compañeros tendrían que exigir de su decreto garantista y pasarse a un decreto de estatuto único que no le da garantías en la pensión, primero que todo, porque tendrían que ajustarse a la ley CIE, porque es que hay que aclarar eso. El retiro no es claro dentro del estatuto, no lo explica. Sí, sencillamente le dan la opción para que nosotros, a través de una reforma pensional, nosotros ingresemos a la ley 100. ¿Sí? El 100, recordemos, 278 es prima media. 2277 no es prima media, ellos es el último salario, el 75% del último salario. Entonces ahí es donde están ubicados. Estarían los compañeros dispuestos a ingresar esta parte del estatuto. ¿Cómo quedaría ese periodo de transición? Que se dé un salto, por ya lo que mencioné, compañeros. Existe 2277 porque entonces, en el momento que se retire el 20, pierde todo lo que tenía el 2277 y tiene que irse a lo que dice el Estatuto Único. ¿Qué es lo que busca? Pues que se dé cobertura a lo que da el gobierno nacional de aumentar la planta docente en orientadores. Entonces, no especifica más porque hay algo, es que aparece el docente especializado. El docente especializado
es un docente que estaría haciendo tareas con niños con discapacidad o de excepcionalidad. Entonces, si está el docente especializado, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces con el orientador? Pues ya no necesitaría pues tener tantos estudiantes porque tiene docentes que los están acompañando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Si son suficientes, porque es que la norma dice que tienen que ser de 250 y nosotros estamos colocando, o el estatuto dice que sea de 300. Es preguntarle a los orientadores si es suficiente, porque es que hay propuestas de que hay niños que no pueden estar en el aula regular, que tienen una discapacidad que no puede ser permitida, y es algo que creo que en el estatuto, los acuerdos de Mosquera, ganaron. Y es que los niños, sí, que tienen un problema con discapacidad, no tienen un problema, sino que tienen discapacidad, pero no está siendo cubierta por la necesidad del servicio, o sea, es decir, los docentes no lo pueden hacer porque es muy compleja, entonces, ¿quién los va a atender? Entonces, orientación, los orientadores deberían hacer una propuesta al Ministerio de Educación de qué niños no deberían ser atendidos en el aula regular por esa condición. Entonces, y es una propuesta que ganaron los compañeros de la subdirectiva de Mosquera, que se pudiera inclusive extender. Gracias, mi profe Juliana. Yo le pido a los compañeros que tengan alguna otra duda, la formulen en este momento para compartir con la profe Juliana o el profe Willy si sigue acá. De lo contrario, pues ya se nos cumplen dos horas de la reunión. Creo que es un tiempo adecuado para la misma. Si no hay preguntas, la daríamos por terminada, pues esperando, profe Juliana, profe Willy, que nos acompañen en próximos espacios. Y compañeros a nivel municipal para buscar construir algunos insumos, algunos análisis para participar en esta discusión del estatuto. Sí, profe, es importante que se hagan los aportes, porque lo que no llegue bueno, partimos que se vaya a discutir todo lo que está llegando, ¿no? Porque también están llegando directamente a FECODE, pero las propuestas de modificación al Estatuto Único es importante que lleguen, porque si no llegan, pues entonces, pues para nosotros sería grave no hacer un aporte desde la base cuando fue lo que se pidió. El mandato de los asambleístas se discute la propuesta de FECODE, y allá pues entonces llegaremos nosotros a debate durante 3 días a ver cómo sería el Estatuto Único. De acuerdo, mi profe Juliana. Entonces, de nuevo nos queda la tarea, permanece la tarea para nosotros como profes de FOMIC elaborar algún insumo. Profe Willy, profe Juliana, muchísimas gracias por su orientación, por la información, por el acompañamiento en esta reunión. A ustedes, muchas gracias. ¿Me escuchan, compañeros? Profe Willy, sí, señor. ¿Sí, me escuchan? Sí, señor. Sí, es que la conectividad aquí en Yopal está algo complicada, pero no, compa Edwin, compañeros que se mantuvieron, agradecemos el espacio, estamos aquí dispuestos a seguir acompañando los procesos de formación. Interesante, pues, los aportes de los compañeros de ASOINCA. Gracias, compañera Juliana. Nuevamente, pues, queremos expresarles que estamos aspirando a la candidatura del Comité Ejecutivo de FECODE. Si ustedes bien lo tienen en cuenta, pues esperamos su apoyo. Los que nos conocen en la lucha aquí en Bogotá saben que hemos sido firmes defensores del magisterio y específicamente de los maestros y maestras del decreto 1278. Entonces, muchas gracias por el espacio y pues estamos en comunicación, profe Edwin. Muchas gracias. Juliana, gracias. Gracias, profe Willy. Estaremos entonces en comunicación y gracias, compañeros que se mantuvieron hasta esta hora en la reunión. Que tengan buena noche y estaremos entonces pendientes para generar alguna propuesta. Profe Diego Beltrán,
Muchas gracias, mi profe. Buena noche para todos, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.